chico, no dejaba de preguntarme cómo empezó todo. Me interesaba siempre más la pregunta por el origen que la pregunta por la muerte. Ahora que estoy un poco más viejo, me interesa más la pregunta por la muerte. Y sin embargo también ahora descubrí que la pregunta por el origen y la pregunta por la muerte son la misma pregunta. Mis papás me compraban unos libros de ciencia para chicos que explicaban el origen del universo de modo científico, pero que no respondían a mi inquietud existencial. No es lo mismo una inquietud científica que una inquietud existencial. La ciencia responde, la filosofía pregunta. La ciencia explica el cómo, pero nunca el qué. La pregunta por el qué, el por qué las cosas son así y no de otra manera. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? La pregunta por el cómo me cierra el mundo. La pregunta por el qué me lo abre. Es que las cuestiones existenciales escapan a la lógica, ya que justamente se cuestionan por qué el único orden posible tiene que ser el lógico. La lógica opera por el principio de causalidad. Todo lo que existe tiene que tener una causa. Pero si pensamos la realidad como una cadena de causalidades, ¿cómo explicamos el comienzo? Todo tiene una causa, pero ¿cuál es la primera causa de todo? ¿Y cómo puede haber una primera causa sin nada antes? Si todo tiene una causa, entonces la cadena es infinita. O bien, si todo tiene una causa, tiene que haber una causa que sea causa de todo, pero que ella misma no esté causada. Lo que me resultaba, y me sigue resultando, imposible de pensar. Pero las religiones institucionales definen a Dios como la primera causa y resuelven este problema explicando que Dios es causa de sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Hacen de Dios algo posible. Sin embargo, hay algo que se nos escapa y que siempre se nos va a escapar. Hay un don primero que es inexplicable. Si tomamos en serio la lógica bivalente, nos es imposible explicar el pasaje de la nada al ser. ¿Cómo explicamos que las cosas se hayan creado desde la nada? Que hayan pasado de la nada a ser. De la nada, nada sale. Con el tiempo aprendí que las grandes respuestas posibles siempre te engañan y que por eso solo me cierran o me abren las respuestas imposibles. Así llegué a Dios, a un Dios imposible, a un Dios por fuera de la lógica, pero lo que encontré rápidamente lo perdí. El Dios que me presentaban era ilógico, pero dogmático. Y entre la lógica y el dogma, me quedo con la lógica. La lógica te estructura la realidad, pero el dogma te la violenta. Como tuve educación religiosa, primero tuve que pelearme contra todos los relatos bíblicos. Postular un Dios invisible, único, atemporal, incorpóreo, más o menos me la bancaba.
pero que además amara, se enojara, reclamara, eligiera a algunos, hablara con otros, ya era demasiado. Me era cada vez más obvia la máxima de un pensador que se llamaba Feuerbach, que decía: toda teología es una antropología. O sea, pensar a Dios es pensar lo humano. Pero además, más problemáticas se me presentaban. ¿Por qué Dios se revelaba en este libro y no en otro? ¿Por qué se reveló en esa época y no en otra? ¿Por qué no se sigue revelando? Lo contrario a la lógica no puede ser aceptar cualquier cosa porque sí. Me empezaba a dar cuenta que mi problema pasaba por otro lado. Me fui dando cuenta que si hay algo más allá de la lógica, llamado Dios o lo que sea, no puede ser pensado. Porque cada vez que lo pensamos, lo humanizamos, lo hacemos lógico. Y deja de ser Dios o lo que sea para convertirse en el Dios que los hombres podemos comprender y que no es Dios en sentido estricto. O como dice el gran Fernando Pessoa, Dios existe, pero no es Dios. Dios, si es lo total, radicalmente otro a cualquier cosa que podamos percibir, pensar, sostener. El problema es que este Dios venía con representantes que me decían todo el tiempo lo que tenía y no tenía que hacer. Y todo me parecía como antiguo, pero además obligado, violento. Así que entré en crisis. Un día de adolescente me paré en la reja de una iglesia, miré para arriba y me conmoví. Justo en una iglesia. Pero daba igual, una iglesia, una sinagoga. Había algo ahí de irracional, de inefable, de relación con algo que nos supera. No era la iglesia, ni el cristianismo, ni el judaísmo. Era yo. Era lo humano y sus límites. Así traté de conectar con la irracionalidad. Y si a Dios se lo siente y punto, y si Dios es como el arte, algo que te conmueve. Es cierto que uno puede conectar con otras formas de percepción, eso que las religiones llaman fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Y por qué la fe tiene que seguir un método? ¿O debe estar ajustada a ciertos textos? Si justamente parece ser lo que se abre cuando la razón no basta. La verdad es que me encantaría tener fe. Pero en tanto la fe venga envasada, me parece más de lo mismo. Justamente lo que me fue sucediendo fue lo contrario. Cada vez más me daba cuenta que Dios tenía que ver conmigo y con mis limitaciones, y no tanto con una figura real que me trascendía. A ver, no creo en Dios. Quiero decir con esto, en el Dios que se presenta como ser supremo con todos esos rasgos maravillosos y al que solo puedo acceder a través del modo en que sus administradores me lo permiten, no creo. Creo en el hombre y creo en las limitaciones de lo humano. Alguna vez unos chicos le preguntaron al filósofo Jean-Luc Nancy qué era Dios. Y él lo definió con una sola palabra: apertura. La pregunta que se abre cuando el hombre se da cuenta que no lo puede todo. Dios es la capacidad de lo humano de seguir sobrepasándose a sí mismo. Pero eso que se abre, esa apertura, y por ello no puede ser algo cerrado. No se puede afirmar que los límites humanos llegan hasta un lugar y darle después forma a lo que está más allá de ese límite. No vale, o en todo caso, el límite ya se ha corrido.
¿Pero por qué apertura? Porque el mundo nos viene demasiado cerrado, con respuestas cerradas, con recetas cerradas. Y la apertura es la capacidad de seguir preguntando. Dios es pregunta que no cierra, es un resto. Dicho de otro modo, en lo que creo es en que lo humano va transformándose, pero esa transformación no está ni predeterminada ni nunca es definitiva. Nos transformamos porque hay apertura. Ese resto, esa posibilidad de seguir cambiando, eso es Dios. Históricamente se entendió a Dios como aquello que venía a cerrar el mundo, a darle un sentido general. Pero la idea de un cierre tiene más que ver con una imagen de las cosas donde resulta posible alcanzar grandes verdades. El mundo cierra en la medida en que se acceda a la verdad. ¿Pero qué es la verdad? O dicho de otro modo, ¿hay una verdad? Creer o no creer en Dios supone tomar partido por la verdad. El creyente parte de la verdad de que Dios existe. El ateo parte de la verdad de que Dios no existe. Algunos de nosotros partimos de la idea de que no hay verdades. Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos. En tiempos donde la ciencia y la tecnología explican y resuelven los grandes fenómenos que dieron origen a la metáfora oficial de Dios, esta misma metáfora hoy se nos muestra ya insuficiente. Las metáforas dicen en la medida en que provocan algo. Si no provocan nada, ya no dicen. Hoy se puede curar la ceguera, multiplicar el pan. Los antiguos milagros hoy son resoluciones científicas. Hoy podemos calmar las angustias con los psicofármacos. Necesitamos una metáfora de Dios que recupere las preguntas existenciales, que no nos enceguezca ni nos resuelva, sino que nos haga más conscientes, aunque duela. Quiero cerrar con una anécdota que cuenta siempre un filósofo italiano llamado Gianni Vattimo. Un amigo lo llamó y le preguntó si aún creía en Dios. Y Vattimo contestó: creo que creo. Yo hubiera contestado lo contrario: creo que no creo. Pero está claro que lo que importa es entender que todo pasa por el primer creo, el creo que abre, y no por el segundo, el creo que cierra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que creen o creen que no creen? Da igual, ya eligieron la apertura. Gracias. Gracias, Rosario.